Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comiding, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. En Ecuador tenemos un verdadero tesoro, las Islas Galápagos. Son conocidas por todo lo que tienen para ofrecer en materia turística, pero poco o nada se habla de su gastronomía. Hoy en día existen chefs que están trabajando fuerte para cambiar esta dinámica. Conozcamos un poco más de este pequeño paraíso en el episodio de hoy. Esto es Comiding Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comiding. Hoy tengo conmigo un chef que trabaja en un lugar único. Me acompaña Cristian Puente, chef ejecutivo de Picaya Lodge, el que es probablemente el hotel más exclusivo de las Islas Galápagos. Cristian es bachiller en Artes Culinarias de la Universidad de las Américas en Quito y se encuentra cursando un máster en Alta Dirección en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Él ha cocinado en múltiples restaurantes en Estados Unidos y Ecuador, incluyendo experiencias en el famoso hotel de Chicago The Peninsula. Y hoy es mi invitado en Comiding. Cristian, tremendo gusto que me puedas acompañar. Pablo, muchísimas gracias más bien por este espacio. Como te dije hace unos minutos, creo que es bastante importante, interesante también esto que tú estás haciendo al tratar de tener un espacio para que los cocineros podamos comunicar desde cada uno de nuestros espacios qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Muchas gracias, es la idea, ¿no? Al final me encanta conversar con ustedes, extraer un poquito de su conocimiento también y que la gente se pueda sentir más cercana a ustedes. Creo que es muy importante que no les tengan un concepto solo de el chef ahí a lo lejos, de esa persona que es genia para cocinar y tal, sino que vean también su lado humano y se sientan mucho más cercanos. Creo que eso les ayuda a sentirse más cercanos a la gastronomía también. Por completo, mira, yo creo que hoy en día creo que el chef es un rockstar, como muchas veces lo ven. Sobre todo vemos a todos estos chefs que son ahora figuras muy importantes, influencers, y claro, vemos cómo viven y todo, pero detrás de la cocina de verdad que hay un proceso de desarrollo bastante peculiar. Ser cocinero es muy lindo, pero no es nada fácil. Son jornadas muy largas de trabajo, la preparación, el aprendizaje constante, claro que sí, como cualquier otra carrera. Pero a nivel físico yo creo que es una carrera que sí podría llegar a desgastar mucho si es que uno no encuentra realmente que disfruta lo que está haciendo, ¿no? ¿Y sientes que cada vez hay más personas que se meten a estudiar cocina por las razones equivocadas? Por completo, yo creo que el ego, mira, si es que no es bien encaminado y utilizado, eh, creo que puede ser más bien un excelente maestro y te lleva quizás a lugares en los que no quieres estar. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar gastronomía por allá en el 2007, 2012, 2013 en la Universidad de las Américas, claro, éramos muchísimos estudiantes los que entrábamos, ¿no? Y muchos yo creo que por las razones equivocadas. Y a la final nos graduamos creo que menos del 20% del total de alumnos que iniciamos. Y creo que a la final así nos encontramos en todas las profesiones, ¿no? O sea, no es a la final una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Pero sí, como tú dijiste, debes de encontrar que realmente te gusta lo que estás haciendo. Y creo que la gastronomía como tal es una profesión bastante bondadosa porque buscas tratar de cuidar a la otra persona, buscas tratar de hacerle sentir bien a la otra persona a través de lo que tú eres, de tus memorias, de tu experiencia y de lo que tú desarrollas como cocinero a través de esa experiencia culinaria para que la otra persona se sienta bien, se sienta satisfecha. Y creo que al final eso como cocinero es lo que a mí más me llena sobre todo. Que al final el comenzar me diga, ¿sabes qué? Muchas gracias, me acordé de esto, me llevaste a viajar a esto, me acordé de un sabor de casa, de mi abuela, que se vayan contentos. Y es de las herramientas más eficientes al momento de cocinar, ¿no? Y te hago una pregunta obvia, entonces, ¿tú sientes que amas lo que haces entonces? Por completo, buen buen Logan de mi universidad. Yo creo que sí, realmente amo lo que hago. Y hoy en la mañana estaba conversando con un amigo y él me preguntaba precisamente, ¿te ves haciendo otra cosa que no sea cocinar? Y la respuesta siempre va a ser no. La verdad es que por donde voy, cualquier cosa que esté haciendo siempre me lleva de nuevo
a la cocina. Estoy en algún local viendo cualquier cosa, si veo algún objeto, me voy a imaginar cómo utilizar ese objeto en cocina. Lo mismo con ingredientes, lo mismo con preparaciones, lo mismo con plantas, con ingredientes. Entonces, realmente sí, puedo decir que amo y disfruto lo que hago. Y mucha gente diría que estás viviendo un sueño, no solo por amar lo que haces, sino porque trabajas en lo que te gusta en medio de un paraíso, ¿no? Por completo, mira, y eso es tema de conversación con los huéspedes. La verdad es que Picaya Lochi es un lugar muy único. No quiero comparar con otros lugares porque hay lugares preciosos alrededor del Ecuador, pero el hecho de estar en medio de una isla como Galápagos, Picaya está en un punto alto, en una montaña que se llama Cerro Mesa. Entonces tenemos una vista de 360 grados. Podemos ver cuando está despejado el cielo casi todas las islas y los islotes que rodea a Santa Cruz. Y claro, hace un par de años yo fui a vivir a los Estados Unidos y estaba viviendo sí el sueño americano. Y de regreso ahora estoy viviendo creo que el sueño ecuatoriano. Hay muchas personas que quisieran ir a conocer Galápagos, porque hay muchos ecuatorianos que lastimosamente no conocen lo que tenemos allá. Y hay mucha gente del otro lado del mundo que quisiera también estar viviendo en un lugar así de tranquilo, como tú dices, de paradisiaco. Y estoy, la verdad es que muy feliz viviendo y disfrutando de este pedacito que me ha tocado vivir de mi vida en Galápagos. Estoy muy contento. Claro, y vamos un poco en orden. Primero que nada, quería preguntarte cómo llegas al mundo de la gastronomía. ¿Por qué te inclinas por ese mundo? Una historia bastante interesante, un poco peculiar. Creo que a diferencia de los grandes cocineros, de los grandes chefs que quizás tuvieron sus orígenes en las cocinas de sus abuelas o de su mamá, o que quizás es la segunda o tercera generación de cocineros en su familia, en mi caso no fue así. Siempre me he considerado que soy una persona bastante hábil con las manos. Y fue bastante peculiar que en sexto curso yo tenía pensado irme a estudiar a los Estados Unidos en estos programas de intercambio. No se dio por múltiples razones, me negaron la visa en ese momento. Y claro, mis papás un poco decidieron que yo debía ir a la universidad a ver qué puedo estudiar. Yo no tenía claro qué es lo que yo iba a estudiar en ese momento, porque mi cabeza estaba durante 9 meses que yo me iba a ir a vivir a los Estados Unidos, tenía una familia anfitriona allá a través de todos estos programas. A la final no se dio, subí a Quito, fui a la Universidad de las Américas, estaba en la exposición de carreras, y fue una decisión bastante fuerte. Del momento, digamos, que ese rato te la sentiste. Exactamente, fue un sentir muy profundo que dije es gastronomía. Y quizás yo en ese momento tampoco entendía por qué era la gastronomía. No sé hasta este momento qué fue lo que me hizo clic de lo que yo vi en ese momento en la exposición de la carrera. Y así inicio en el mundo de la gastronomía. Pero ya cocinabas, ¿te gustaba cocinar? Me gustaba cocinar, disfrutaba el estar quizás en la cocina así con mis abuelas o con mi mamá. Siempre me ha gustado comer. Y creo que a la persona que le gusta comer va de a poco formando los criterios adecuados para después poder combinar técnicas, conjugar sabores, desarrollar texturas y a la final desarrollar una experiencia sensorial en un plato a través de una receta. Pero cuando yo empiezo a estudiar gastronomía, si me preguntas, ¿sabías cocinar? Yo te puedo decir que no sabía cocinar. Claro, con la perspectiva de ahora, digamos. Exactamente. Y después terminas en Estados Unidos. ¿Cómo se da eso? Mientras yo estaba cursando la universidad, decido aplicar a estos programas de Work and Travel en estos periodos de vacaciones intersemestres. En ese momento me dan una visa de trabajo. Fui a vivir en Montana. En ese momento trabajé como jefe de cocina en uno de los lodges dentro del Parque Nacional Glacier Park en Montana. Y viví allá cerca de 3 meses. Cuando regreso, termino la universidad, decidí irme a los Estados Unidos. Conseguí involucrarme en la cocina en Chicago. Empecé como cocinero en un restaurante. En ese momento ese restaurante había sido dirigido por una mujer que era chef de partida de
de uno de los cocineros renombrados, se me va el nombre, de Tomás Keller. Él había trabajado para Tomás Keller, abrió su restaurante en Chicago, ahí me inicio. La verdad es que hay muchos cocineros ecuatorianos en Chicago. Empiezo a conocer gente, me recomiendan para un hotel por mis estudios formales que tenía en gastronomía. Voy a hablar con la jefe de recursos humanos, es más bien una persona peruana. Me entrevistan, me presento con los chefs, me contratan para abrir este hotel, que era el Soho House en el 2014. Entonces yo fui parte del staff de apertura de este hotel en Chicago. Entré como cocinero, al poco tiempo me ascendieron como sous chef y me quedé ahí como sous chef de varios años. Pero mientras estaba ahí, claro, siempre este interés mío de seguir aprendiendo y desarrollándome hizo que saltara de cocinas en cocinas donde tenía más amigos. Y así pasé por varias cocinas, por varios bistros. Estuve involucrado en el Península, como tú dijiste, trabajé ahí como cocinero nocturno y creo que eso me dio una perspectiva más amplia de cómo funciona la operación hotelera en conjunto. Yo sabía cómo funcionaba en ese momento el proceso, digamos, gastronómico, tanto en la mañana como en la noche. Y después de eso me involucro en la cocina de Grand Duchess en Alinea. Estuviste en la línea también. Estuve en Alinea. Me desarrollé durante un par de tiempo ahí. La verdad es que no es, ¿cómo decir esto? No es lo que yo busco en la gastronomía. No era el estilo de cocina que a mí me gustaba. Y decidí regresar de Chicago después de casi 4 años de estar por allá. Claro, pero no tiene por qué ser incómodo. Al final, no todo es para todo el mundo, ¿no? Por completo, por completo. Creo que uno va desarrollando también la personalidad en lo que está haciendo. Entonces vi cosas que sí me hacían clic, vi cosas que no me hacían clic. Y creo que eso hoy me ha hecho desarrollar la personalidad profesional que tengo a través de la gastronomía. Entonces, de regreso yo venía a darme un año sabático, pero en ese año sabático, claro, conocí a más gente acá, les ayudé a desarrollar varios negocios gastronómicos en Imbabura. Mi ciudad natal es Otavalo. Me quedé viviendo como 9 meses en Otavalo hasta que me secuestraron a Galápagos. Y antes de llegar ahí, me dejaste con una duda. Claro. Explícame un poco las diferencias entre un chef diurno y un chef nocturno, porque mencionaste que había algunas y que te terminó de cerrar el círculo, digamos. Sí, por completo. Mira, en el Soho House en Chicago, como claro, yo era su chef, era responsable de un equipo de 15 personas, entonces dirigía más la operación de preparación y varios servicios, el servicio del desayuno y de lunch, y varios días de la semana el servicio de la cena. Pero claro, el cocinero nocturno en una operación grande como el del Península, por ejemplo, que teníamos cerca de 480 habitaciones, era responsable de preparar absolutamente todo el mise en place para la mañana. Entonces eran cerca de 7 horas solamente haciendo mise en place para atender a casi 500 desayunos al día siguiente. Fuerte, es un trabajo... Es un trabajo bastante demandante, sobre todo por el cambio de ciclo. Yo dormía en las tardes. Y claro, trabajaba toda la mañana y luego toda la noche. Y acostumbrarse a eso es bastante incómodo y es por eso que digo que la gastronomía, claro, me ha dado mucho. Me ha llevado a lugares que nunca imaginé estar, a conocer personas increíbles, pero es un esfuerzo grande. Es un esfuerzo grande. Claro, y mencionaste que pues, estuviste en Otavalo y luego fuiste a Galápagos. Antes de pasar a Galápagos, exactamente, ¿qué plato extrañas de tu tierra? Me gusta mucho la chicha de amor. Me gusta muchísimo la chicha de amor y es algo que extraño bastante, sí. Perfecto, entonces cuéntanos un poco cómo llegas a Picaya y sobre el hotel y su proyecto, porque no es simplemente un hotel cualquiera, ¿no? Sí, la verdad es que Picaya ha estado haciendo las cosas de una forma extraordinaria desde hace varios años. En ese momento el chef ejecutivo era fuimos compañeros en la universidad, somos grandes amigos. Y hay algo peculiar en Galápagos, es que una persona que no es galapagueña solamente puede estar trabajando en Galápagos formalmente durante 5 años.
luego de cumplir ese periodo de 5 años, tú debes salir. Así funcionaba antes la ley. Entonces, claro, el momento en que yo llego a Ecuador fue bastante interesante porque el primer mensaje que yo recibo eh, es el de mi amigo diciéndome, ¿qué te parece ser chef ejecutivo de Picaya? Y en ese momento él era el chef ejecutivo. Entonces empezaron conversaciones, me senté a conversar con él, fui a visitarlo, conocí a aparte de los dueños de Picaya Lodge, preparamos un menú de degustación, pude conocer al gerente general en esa época y luego me regresé a Otavalo. Y estuve en Otavalo varios meses ayudando a varios amigos en sus emprendimientos gastronómicos por allá. Porque sí, después de haber trabajado en ese rol y tanto tiempo en Chicago, yo quería estar realmente, tener un tiempo de vivir relajado, de una forma un poco más tranquila. Pero empezaron las negociaciones en Picaya. Y bueno, allá estoy ahora. Bien. Y entiendo que el hotel es parte de una cadena hotelera grande, ¿no? De hoteles de lujo, que digamos que tiene bastante más exposición, digamos que otro hotel particular, ¿no? Sí, algo así. Hace un poco más de 2 años fuimos aceptados dentro de Relais Chateau, que es un grupo de hoteles privados. La empresa que inicia todo esto es una empresa francesa y alrededor del mundo habemos cerca de 500 propiedades que son parte de Relais Chateau. Entonces sí es un grupo bastante, digamos, exclusivo de propiedades, tanto hoteles como restaurantes que forman parte de esta red. Y me alegra que como Picaya hayamos conseguido ser parte de esta red de hoteles privados, porque hace mucho énfasis en la gastronomía local, que es lo que a mí me gusta mucho, porque cada vez me llegan más huéspedes que llegan por recomendación de Relais Chateau y son foodies. Entonces me da la apertura de sí poder ofrecer algo muy distinto y no solamente comfort food, porque claro, si bien soy un restaurante que funciona como restaurante, no me olvido de que debo dar de comer a la gente que está hospedada en el hotel. Entonces sí, hay mucha gente. Por el hecho de estar en Galápagos, la gente obviamente llega porque quiere conocer Galápagos, tener esta experiencia de aventura en Galápagos. Y muchas veces llega a la cena y solamente quiere comerse una pasta o un pollo al grill, una ensalada César, porque al día siguiente tiene que madrugar, irse en el yate a Bartolomé o a recorrer algo en tierra. Estar en Galápagos es bastante cansado, el conocer Galápagos. Pero vuelvo a lo que te contaba anteriormente, el ser parte de Relais Chateau nos ha abierto esa puerta. Cada vez nos está llegando gente que está más interesada en probar lo local. Y es lo interesante y es lo bonito también, que yo puedo compartir lo mejor que Ecuador tiene. ¿Y tienes libertad creativa hoy para crear el menú, Por completo, por completo. Algo bastante interesante que como Picaya tenemos es que los huéspedes muy pocas veces se repiten. Entonces, por ejemplo, el menú de la cena casi no cambia. Yo tengo 4 menús en la cena que cambia cada 2 días. El menú de lunch no cambia nunca y el menú del desayuno no cambia nunca. Pero el menú de degustación sí va cambiando, entonces me abre la brecha a ser un poco más creativo. Y el hecho de no cambiar el menú de la cena, porque claro, digamos que no tengo esa necesidad porque los huéspedes no se me repiten y consumo interno casi no tengo, son solamente huéspedes los que yo atiendo. Por el hecho en el que tú hablaste de ser quizás un hotel muy exclusivo, sí me da la posibilidad de una misma receta irla perfeccionando y trabajando de mejor forma, quizás de una forma más delicada, sutil. Me he preocupado últimamente muchísimo de la bajida, porque yo creo que la bajida es algo fundamental al momento de presentar una receta. Quizás tiene la misma importancia que la receta mismo, la vajilla en la que sirves, porque también cuenta la historia que está contando la preparación. Entonces, incluso con el equipo nos sentamos a diseñar los prototipos de las vajillas, cómo queremos que sean, los colores que queremos que tengan, las texturas, las formas. Y con amigos artesanos de acá de Quito, ellos me ayudan a llevar todas estas ideas a cerámica, a barro, a madera, a materiales un poco más nobles, que son los que
yo busco para comunicar y para compartir las recetas que estamos creando en Picaya. Claro, y es interesante porque la única referencia que yo tenía de Picaya antes era cuando yo fui a Galápagos. Aquí se promocionan mucho los hoteles de la cadena Metropolitan Touring, por ejemplo. Claro. Está el Finch Bay o las expediciones en cruceros, etcétera. Por completo. Entonces, me imagino que una cadena internacional que no tiene como objetivo el cliente local, obviamente no tiene tanta exposición localmente. Entonces, yo lo único que conocía del hotel era cuando estábamos camino al hotel, pasas por la carretera, porque el hotel está en medio de la isla, entiendo, y el señor que nos llevaba desde el aeropuerto nos dijo, miren, ese es por ahí queda el hotel donde se queda Leonardo DiCaprio. Claro. Esa fue la referencia que me habían dado del hotel. Sí. Sí, la verdad es que el hotel es, como tú dices, bastante exclusivo y hay mucha gente que lo ve quizás un poco inalcanzable. El hecho también de estar un poco lejos del puerto hace pensar quizás así la única forma de llegar al hotel es por medio de transporte privado. No hay un medio de transporte público que te debe, entonces, claro, tienes que pagarte un taxi para llegar hasta la propiedad y es solamente reservas. Entonces, si es que yo tengo espacio para recibir a la gente en el restaurante, pues con mucho gusto lo hago, pero si no, la prioridad sí son los huéspedes. Claro. Y cada vez hay más de estos comentarios porque sí, Picaya ha recibido gente famosa y también gente muy importante que no es famosa necesariamente. Por supuesto. No, y más que nada, no por darle la identidad de ser eso, pero es simplemente que el hecho de que no se promocione tanto localmente, Sí. o sea, creo que es importante que la gente conozca que localmente existen estos espacios. Por completo. Que por más que no estén dirigidos al 100% para el turista local, siempre habrá alguno que tiene la oportunidad de visitarlo y empezar a correr la voz, ¿no? Por completo, y mira, ese es el objetivo que nos hemos trazado hoy desde el Departamento de Alimentos y Bebidas. Y gracias a espacios como este también nos permite comunicar qué es lo que nosotros estamos haciendo dentro de Picaya a nivel gastronómico. Entonces quizás yo estoy consciente de que el quedarse una noche en Picaya Lodge, quizás en Ecuador no podemos encontrar un segmento amplio, pero es cada vez más importante también que la gente aquí en Ecuador se dé cuenta que Ecuador tiene un spot así y que tiene la capacidad para ofrecer un servicio de muy alto nivel. Pero a través del restaurante yo invito cada vez más a las personas a nivel local y a nivel nacional que vayan a ver lo que nosotros estamos haciendo a través de la cocina en Picaya. Y es por esto que este año sí me he dado la tarea de hacer cada vez más relaciones públicas con chefs, invitarles a chefs, invitarles a periodistas gastronómicos a que vayan a Picaya y vean lo que nosotros estamos haciendo desde la parte gastronómica con una identidad propia, utilizando el producto local. Trabajo con pequeños pescadores, trabajo con gente de la comunidad. Como isla dependemos de un 80% obviamente de Ecuador continental, pero yo trato de utilizar muchísimo, en cuanto más puedo, el producto local. Y hacia allá iba mi siguiente pregunta, porque al final tú tienes la oportunidad de cocinar con ingredientes únicos y de máxima frescura, ¿no? Cuéntame sobre algunos de esos productos y cómo los utilizas. Mira, algo que les llama mucho la atención a la gente es que, claro, tú empiezas el recorrido desde el canal de Itavaca, empiezas un recorrido de un poco más de 30 kilómetros hasta llegar a Picaya. Entonces te vas encontrando con diferentes pisos climáticos, con diferentes, obviamente, plantas y también ves animales. Y durante muchos kilómetros tú puedes ver a ganado de raza que está pastando libremente en ese espacio de tierra. Y he tenido cada vez más huéspedes que quieren degustar la carne de res que nosotros tenemos en Galápagos, por todas las cualidades que tiene y porque ven que las vacas pastan libremente. Entonces es algo que a la gente cada vez le gusta más. Sin embargo, yo trato de utilizar cada vez más producto, obviamente, de mar. Pero es un poco imprevisible también el producto que yo puedo obtener. Una de las primeras anécdotas que yo tengo como cocinero es, claro, en medio de la isla. Yo nunca me imaginé que en determinadas épocas del año no iba a poder encontrar un pescado blanco o un atún.
Entonces, claro, el primer choque que yo tuve es eso, o sea, chef, no podemos encontrar pescado blanco, me decían los bodegueros. Como no hay pescado blanco en una isla. Entonces, claro, me iba a donde los pescadores, a las pescaderías, y me decía, mire, o sea, es época de langosta, entonces, claro, todos los pescadores están preocupados de sacar langosta y no hay espacio en las lanchas. Y claro, como negocio tampoco es rentable ir a pescar pescado blanco y atún tampoco. Entonces, claro, la programación que yo debo tener también va de acuerdo a la temporada de pesca que se produce en Galápagos. Bien, y vamos a conversar un poco más de eso, pero por ahora es momento para una pausa y seguimos después de un pequeño mensaje con la entrevista con Cristian Puente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en @comiding.pod para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Volvemos con la entrevista con Cristian. Estábamos hablando de ingredientes y era una pregunta interesante porque creo que es algo que confunde un poco a mucha gente. ¿En qué sentido? Que en los últimos años hemos visto cada vez más disponibilidad en el continente de entre otros productos como el brujo, como la langosta de Galápagos. Y normalmente uno piensa, a Galápagos, zona ultra protegida, no te puedes llevar ni un hueso de ningún animal, casi que ni una piedra. Sin embargo, ves cada vez más producto de Galápagos aquí en el continente. ¿Cómo funciona el tema de la pesca allá en Galápagos y los productos que puedes encontrar en ciertas temporadas? Mira, yo creo que Galápagos, pese a ser una reserva muy protegida, y hay muchos procesos y muchas empresas involucradas y muchas personas involucradas en proteger a Galápagos. Y creo que está muy bien encaminado todo lo que están haciendo, pero hay mucho todavía que hacer. Sigo creyendo que Galápagos está sobreexplotado en este momento, de que sacamos recursos en este momento que quizás ya se terminaron hace 2 meses, entonces nos estamos comiendo recursos del siguiente año. Pese a que se cuida mucho eso, y es por eso que, claro, hay temporadas de pesca. Por ejemplo, el pepino de mar, después de casi 10 años de no abrirse a la pesca, el pepino de mar se abrió y se cerró después de menos de una semana. Porque, claro, en esta semana sacaron todo lo que era permitido sacar. Lo mismo pasa con la langosta, lo mismo pasa con el brujo. Y creo que el cocinero o el chef o el negocio restaurante o el negocio hotel tiene la responsabilidad de trabajar muy de cerca con las personas o pescadores o agricultores o granjeros y darles esos lineamientos. ¿Qué pasa con el brujo, por ejemplo? Tú caminas por Galápagos y encuentras, claro, brujos por todo lado, pero ni siquiera han alcanzado el tamaño adecuado de reproducción. Eso quiere decir que ese pescado que nosotros sacamos no se reprodujo nunca en el mar y eso pone en riesgo esa especie. El brujo, por ejemplo, yo creo, según las conversaciones que he tenido con varios de los científicos amigos que trabajan en la Fundación Charles Darwin, que es una especie que está en un punto de no retorno. Lo mismo pasa con el atún. O sea, y esto es, digamos que lo sabe mucha gente, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel global, desde hace algunas décadas atrás, que el atún está en un punto de no retorno y claro, las flotas pesqueras cada vez tienen que entrar más adentro en el mar a tratar de pescar cada vez menos atún. Sin embargo, en Galápagos el modo de pesca sí es muy cuidado, digámoslo así. Entonces se trata de pescar solo lo que se está buscando, sin tratar de dañar a especies que no quieres pescar. Entonces esto que había antes de método de arrastre para la pesca hoy no existe más. La pesca sí es muy artesanal en Galápagos, pero como te digo... Pesca con arpón, pesca con... Sí, o sea,
pescan con arpón, con redes pequeñas, con caña. Las langostas, o sea, ves a los pescadores que bucean y capturan a las langostas. Pero sí creo que todavía necesitamos un protocolo de pesca y de recolección marina. La hay, sin embargo, no siempre se la respeta. Y esto, lastimosamente, pasa, pasa por los ojos de las autoridades a todos los niveles. Y así lo veo yo como cocinero, desde el punto de vista en donde yo estoy y lo que yo hago. Sí necesitamos un mayor control. Y esto se conecta con el tema de pesca sustentable, que al final creo que es algo que la gente lo menciona muy a la ligera sin entender cuáles son esos conceptos que llevan a la pesca sustentable, para que nos expliques un poco qué significa una pesca sustentable. Ya hablaste de uno de los conceptos, dejar que las especies crezcan hasta cierto tamaño para poder reproducirse. Exacto. ¿Qué otros conceptos hay que tomar en cuenta a la hora de entrar en un método de pesca sustentable? Mira, yo creo que hace un par de años que se inicia todo este movimiento de la sostenibilidad involucrada a la gastronomía. Hoy por hoy yo creo que sí es un concepto un poco utópico, ¿me entiendes? Porque todos los días, a cualquier nivel, nosotros estamos utilizando ingredientes que no están a 3 kilómetros a nuestra redonda. Entonces la huella de carbono que dejan muchos de los productos que nosotros estamos utilizando todos los días, y como te digo, a cualquier nivel, desde una ama de casa, a un restaurante, a un hotel, a una cadena de hoteles, entonces sí llega a ser un concepto utópico. Lo que sí es muy importante es saber seleccionar el producto que tú estás utilizando, la fuente, cómo fue recolectado, cómo fue pescado, cómo fue sembrado, cómo ese animal o esa planta fue tratada durante su ciclo de crecimiento. Eso sí creo que es muy, muy importante. Entonces, claro, en Galápagos, por ejemplo, yendo al primer concepto, número uno, es tratar de seleccionar los pescados o los mariscos que tengan el tamaño adecuado, la edad adecuada, que les permitamos reproducirse y luego sí utilizarlos. Lo mismo con las plantas. Muchas veces a la ligera, por ejemplo, el ajo lo utilizamos igual a todo nivel, y desde una, como te digo, desde una ama de casa hasta una cadena hotelera utiliza todos los días ajo, y no nos damos cuenta que el ajo es una planta que quizá tarda más de 7 meses en desarrollarse, y utilizamos quizás solo una parte mínima del ajo. Y lo mismo pasa con los animales. Entonces yo creo que cada vez debemos ser conscientes y dar el respeto que se merece al animal o a la planta que nosotros nos estamos comiendo, y tratar de utilizar por completo ese animal o esa planta de diferentes formas. Entonces, como cocinero también, claro, hay muchas restricciones en Galápagos porque hay muchos productos que uno no puede ingresar a la isla por el mero hecho de que es una reserva y está protegida. Entonces no sabemos cómo va a reaccionar X flor o X planta o X producto que yo ingrese, ¿ves? Entonces, digamos que entre comillas yo me veo obligado a utilizar solamente ciertos productos, pero al verme yo limitado con la cantidad de productos o la variedad de productos, a la vez creo que es un punto muy a favor para poder experimentar ese producto en su totalidad. Entonces, a la coliflor, por ejemplo, no solamente utilizar la coliflor como normalmente se utiliza, tratar de utilizar el tallo de la coliflor, las hojas de la coliflor, la flor de la coliflor, quizás la raíz de la coliflor. Entonces, sí he tenido, digamos, bastante tiempo para experimentar cómo utilizar de mejor forma todo el recurso como tal. Creo que eso es bastante más interesante que hablar solamente de la sostenibilidad. La sostenibilidad yo creo que es hoy por hoy, si la ligamos a la gastronomía, un concepto muy, muy utópico. Exacto. Y se está hablando mucho de este tema también, de utilizar el producto y respetarlo por completo. Sí. Tú como chef, cuéntale a la gente que nos escucha que tal vez no es cocinera, algún ejemplo de cómo utilizas todo el animal o todo un vegetal en tu cocina, alguna receta concreta tal vez. Mira, quizá un proceso. A mí el pescado, por ejemplo, me llegan pargos o meros que pueden llegar a medir más de 1,5 metros, pesar entre 80, 90 libras, quizás un poco más.
Y de eso, por ejemplo, solamente la cabeza y las aletas del pescado representan el 30% del peso. Entonces, claro, lo que normalmente yo podría utilizar en cocina en un plato adecuado para servir a un cliente es solamente el lomo, que me representa un porcentaje mínimo del pescado, de la totalidad del pescado. Entonces, ¿qué yo hago con todo eso? Tratamos de utilizar toda la cabeza y las aletas en hacer preparaciones para a la final también uno dar de comer al personal que trabaja en Picaya. Entonces hacemos sopas, hacemos guisos, hacemos encocados, tratamos de sí darle de comer más comida nacional también a la gente que trabaja a todos los niveles y a todas las escalas como parte del staff de Picaya, y desarrollar bases para hacer salsas, caldos con los huesos. Por ejemplo, es una forma de utilizar todo un producto en su totalidad, ¿ves? Entonces, yo no es que en Picaya pido X cantidad de kilos de lomo de pescado blanco o de atún. A mí me llega todo el pescado y todo el pescado yo trato de utilizarlo. Lo mismo con varias piezas de res, con el cerdo, con los pollos. Y fuera del tema de sostenibilidad y uso, respeto al producto que estamos conversando, como concepto, ¿qué tratas de transmitir con tu cocina? Con mi cocina yo trato de transmitir las memorias que de alguna forma yo tengo. Un plato que me gusta mucho a mí y que lo comparto siempre en Picaya es la humita con higos. Yo me imagino eso en mi casa. Me recuerdo que mi mamá siempre freía las humitas. A las lumitas, o sea, como las conocemos normalmente, ¿no? El envuelto que es. Y luego, claro, normalmente reposan en el congelador o en la refri, se lo saca, se la fríe y así se come. De mis frutas favoritas es el higo. Entonces, como nosotros lo comemos, el higo confitado en panela y con las especias dulces y todo lo demás. Yo sobre la humita frita siempre me servía el higo con la miel y un pedazo de queso. Y claro, eso yo debo esos sabores y esas memorias que yo tengo a los comensales que se sientan en el restaurante. Y por ejemplo, ese es uno de mis platos estrellas. La humita con higos. Qué bonito es transmitir esas sensaciones y Ajá. que después te digan, me recordaste a tal cosa, a mi infancia. Era Luis Maldonado, si no me equivoco, que me decía que le encantaba cuando veía que alguien tenía un sentimiento real, que algún cliente incluso hasta lloró después de probar un plato que le recordaba su infancia. Mira, y pasa mucho, la verdad. Creo que más importante, o quizás sí, me atrevo a decir que más importante que la receta en sí, es cómo fue preparada la receta. Quizás muchos colegas míos van a estar en contra, porque claro, la vieja escuela de cocina, la digo vieja porque así yo la veo, es de completo silencio. Y yo también me formé en una cocina así, en la cocina de Alinea, por ejemplo, ni siquiera yo podía conversar con mi compañero que estaba al lado mío, entonces eran 6 horas de estar completamente en silencio, nada de música. Y claro, es de eso lo que a mí no me gusta, por ejemplo. Yo creo que lo más importante en el momento de transmitir una experiencia culinaria es la energía con la que tú estás preparando eso. Y para que tengas una energía, digamos que chévere, tú como cocinero debes sentirte bien haciendo lo que estás haciendo. Sabemos que la cocina sí es un proceso monótono quizás, muchas veces estamos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero el hecho, por ejemplo, de poner simplemente trabajar con música cambia completo el estado de ánimo que tiene una persona. Entonces, en mi cocina siempre va a haber música, a diferencia de muchas cocinas, y es por eso que digo que quizá muchos colegas van a estar en contra de esto, pero en mi cocina siempre va a haber música. Y tuve una comensal hace un par de meses que me habló de una receta específica y me dijo, ¿sabes qué? No es como la que normalmente yo la como. O sea, he comido esta receta, esta preparación muchas veces y no la siento así. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hiciste de distinto? ¿Positivo o negativamente? Negativamente. Entonces, claro, a nivel procesos estaba todo exactamente igual. La receta, no digo que porque yo la preparo va a ser distinta, pero en ese momento quizá la persona que preparó esa receta no estaba con buena energía, no tenía buena onda. La misma receta yo la preparé en la noche siguiendo los mismos procesos. Y claro, la doy de comer a esta huésped
y me dice, mira, esto está increíble, ¿qué hiciste distinto? Y digo, o sea, no hice nada distinto. Y claro, lo distinto fue la energía con la que fue preparada esa misma receta, siguiendo, o sea, los mismos procesos, los mismos parámetros, los mismos ingredientes. Y es por eso, vuelvo a donde comencé. Lo más importante es la energía que tú pones al momento de preparar una receta. Creo que esa es la sensación a la final que transmites a través de un platillo a tu comenzar. Como el cliché que dicen, Exacto. el de cocinar con amor, ¿no? Exactamente, funciona. Sí, seguramente que sí. Sí, funciona. Y al 100%. Me estás comentando cosas que te inspiran. Y al final me contabas que has ido los últimos años a Francia y me imagino que parte de tu motivo para ir a Francia era inspirarte. Por completo. Cuéntame un poco de ese proceso, de tus viajes, cómo vas absorbiendo ese conocimiento y esa inspiración. Mira, desde el momento en que yo pude viajar, a mí la mente se me abrió por completo. Y es esto, creo que Einstein lo decía, que cuando la mente se abre, nunca más vuelve al tamaño inicial. Funciona como un paracaídas, ¿ves? Como una funda, como cuando uno estira la funda y claro, dejas de estirar la funda, pero la funda ya no vuelve a tener el tamaño ni la forma que tenía antes, y creo que así funcionan las ideas. Los viajes me han inspirado muchísimo. Desde que tengo 18 años y tuve la oportunidad de viajar solo, de vivir solo, siempre me nutro de eso. Desde que estuve en los Estados Unidos, ahora Europa ha sido una fuente de inspiración increíble. La forma en la que los franceses utilizan el producto, el respeto que tienen por el producto, el respeto que tienen por la estacionalidad del producto. Si tú vas ahora y entras a un restaurante a pedir una ensalada con tomates, te van a decir, no es temporada de tomate. Sí, puedes encontrar el tomate ahora todo el año, ¿me entiendes? Hay invernaderos, lo importan desde el otro lado del mundo, hay siempre todo. Pero respetan la estacionalidad del producto. Es algo que quizás aquí como ecuatorianos no hacemos porque nos hemos acostumbrado a que en el mercado siempre vemos todo el tiempo. Pero si somos un poco más analíticos y críticos, nos vamos a dar cuenta que las manzanas que nos estamos comiendo vienen de Chile, que las uvas que nos comemos y las claudias y los duraznos vienen de Chile, no vienen de donde venían hace un par de décadas, no vienen de Ambato. Es más, o sea, los agricultores, los pequeños agricultores, dejaron de producir esto porque el mercado se va, el mercado se acaba, o sea, no te compran las peras, ni las claudias, ni los duraznos, ni las manzanas que nuestros abuelos estaban acostumbrados a comer. Y eso creo que es lo más importante. Los viajes también me han hecho valorar mucho lo que como Ecuador nosotros tenemos, producimos, y creo que el sentirme orgulloso de eso que tenemos como país, y regresar y tratar de compartir eso con la gente que llega al hotel, con la gente que yo hablo, que puedo entablar una conversación con mis amigos, porque al final los huéspedes que llegan al hotel también se vuelven parte y se han vuelto en los últimos años parte de mi círculo social. He hecho muchos amigos que eran huéspedes y clientes del hotel, y a la final es eso, compartir lo que Ecuador tiene también. Entonces sí, los viajes no solamente me han dado más ideas, sino me han hecho amar más y valorar más lo que nosotros tenemos acá como Ecuador. ¿Y por qué Francia en particular? Tal vez medio obvio, pero mejor escucharlo de ti, ¿no? El amor, sí. La mujer que amo es francesa, está en París, nos conocimos en Galápagos, pero ella se regresó a París. Y claro, esto me ha tenido los últimos 3 años en idas y vueltas, de lado y lado. Y bueno, la primera vez que yo estuve en Francia me enamoré del país también. Me encanta Francia, la tranquilidad con la que uno puede caminar, puede vivir allá. Obviamente está todo el caos que genera grandes ciudades como París, pero las afueras, las áreas agrícolas, se respeta mucho, como te digo, la estacionalidad del producto, el ver cómo tratan al producto como tal, el cariño, el amor que el francés tiene por lo suyo, por esa receta, por esa preparación, por el pan, por el vino, por el queso. Sí, o sea, al final a mí me encanta comer. Me ha inspirado mucho a nivel recetas, a nivel restaurantes, pero como te digo, creo que la aculturación, lo más importante de ese proceso es valorar lo que uno es, no olvidar nunca de dónde viene, las raíces que tiene uno.
Y es por eso, claro, el cliente se va a sentar en Picaya y le doy de comer locro de papas, y le doy de comer un ceviche de jipijapa, y le doy de comer unas humitas, y le doy de comer ensalada de quinoa, y le doy de comer muchín de yuca, y le doy de comer tartar de atún, que es lo que nosotros comemos. Uno de los platos emblemas que hoy por hoy tenemos es, yo los llamo la roca de Galápagos. Yo siempre trato de emular texturas y formas que yo encuentro en el lugar en el que estoy. Y claro, yo estoy en medio de una isla volcánica. Uno de los platos que más me gusta a nivel de la costa en Ecuador es el encocado. Entonces es una salsa encocado muy, muy típica nuestra. Y al pescado, que es bacalao, uno de mis pescados favoritos, yo lo encostro con una harina de maíz morado y lo cubro de polvo de chizangua. Entonces, claro, tú ves eso y parece una piedra que le saqué del mar encima de una salsa amarilla, y es uno de los platos emblemas. Entonces, es comida ecuatoriana lo que están comiendo cada uno de los huéspedes que yo tengo en el hotel. Bien, me parece espectacular. Y quería conversar contigo un poco más acerca de, bueno, tu posición geográfica. La desventaja que tiene, creo, es que estás un poquito más solo, como que no estás tan conectado con el resto del mundo, el resto del continente. ¿Cómo haces para cerrar esa brecha? Porque ahora las colaboraciones con chefs son tan comunes hoy en día que debe ser más difícil para ti, ¿no? Sí, como te dije al inicio, creo que parte de ese shock que tuve como chef es de encontrarme que si estoy en una burbuja, estoy un poco alejado de todo lo que ocurre a nivel desarrollo de productos, de tendencias, porque más allá de eso, ni siquiera el internet corre a la velocidad que debería en Galápagos. Yo digo que el internet es más lento que las tortugas, ¿verdad? Entonces sí estoy un poco desconectado de todo. Y es cuando logro salir de la isla y viajar o venir a Ecuador continental. Claro, me pongo al día con las tendencias, con los productos, voy a visitar nuevos proveedores, veo qué es lo nuevo que yo puedo llevar a la isla. Pero el hacer estas colaboraciones con chefs, lo más importante para mí no es la visibilidad que nosotros como Picaya tenemos, o la visibilidad que o sea, Cristian Puente, el chef, puede tener. Lo más importante para mí es la experiencia que ese chef invitado lleva al equipo, el conocimiento que deja al equipo. Porque sí, la mayoría de mi equipo es gente galapagueña que quizás no ha tenido la oportunidad de viajar como otras personas lo hacen o como yo lo hago. Y es interesante poder llevar a chefs a que en Galápagos puedan compartir parte de lo que hacen, lo que ellos desarrollan, la habilidad que tienen, la técnica que utilizan, los productos, la cocina que ellos hacen, su filosofía. Es eso, o sea, lo más importante es nutrir al equipo que tengo, que al final sin el equipo no podría yo hacer nada de lo que hoy estoy haciendo. Claro, y al final has tenido colaboraciones con chefs muy reconocidos, con Rodrigo Pacheco, Javier Urrutia. Exacto. ¿Hay alguna que te haya, digamos, que te haya llamado más la atención, que te haya dejado algún recuerdo especial? Mira, cada una ha sido muy importante y nos ha dejado un conocimiento profundo muy valioso a nivel de equipo, y ha desarrollado, sí, amistades muy sólidas entre chefs, que creo que es muy valioso también. Pero lo más importante, yo creo que siempre uno se está comparando como persona y como equipo. Y me he sentido cada vez más orgulloso del equipo que Picaya ha formado, de todo lo que hemos nosotros conformado y desarrollado, porque podemos hacer cosas de muy, muy alto nivel. Y cuando termina, claro, después de estar trabajando 2, 3 días en una cena específica con un chef invitado específico, después del evento y ver la gratitud y la felicidad que tienen los huéspedes, y ver que todo salió bien después del corre-corre y largas horas de trabajo, ver que el equipo está contento y ver que todo salió bien, esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Claro. Cristian, ¿qué te trae el futuro? Tengo grandes proyectos con Picaya Lodge. Uno de los objetivos es sí llevar a la gastronomía de Galápagos a ser más visible, a lo que estamos desarrollando en Picaya más visible.
Tuve un bichito que se me metió en la cabeza hace 5 años y es conseguir que la gente viaje a Galápagos a probar la comida de Evolution y no y no por el motivo principal que hoy lo hace, que es conocer la reserva protegida del Parque Nacional Galápagos. Entonces mi objetivo y mi sueño, mi meta es que si pueda yo tener gente que viaje a Galápagos porque diga quiero comer y probar lo que está haciendo Evolution Restaurant y no simplemente porque quiero ir a conocer Galápagos. Me hubiese encantado ir, yo hubiese ido feliz de la vida si hubiese sabido que existía. Pero bueno, queda como... Bienvenido siempre, Pablo. Gracias, muchas gracias. Cristian, quería contarte un poco sobre el propósito de ser de este podcast. Claro. Mi sueño es de escribir un libro de recetas y para ello estoy buscando inspiración de los principales chefs, productores, actores en general del mundo culinario latinoamericano. Y en cada episodio pido a mis invitados que me reten a cocinar un plato con un ingrediente o una técnica específica. Entonces la cocino, la publico, ojalá la puedas probar algún día. Por favor. Y ese plato pasa a formar parte de ese libro de recetas como un tema colaborativo interesante. ¿Qué te parece? Me parece increíble la idea. De hecho, la podemos cocinar juntos también, ¿no? Perfecto, yo feliz. Te abro las puertas de Picaya, puedes ir a hacer experimentos si quieres. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué tienes para mí? ¿Qué producto? O técnica. Cualquiera. Y pueden ser las dos, producto Claro, y técnica. por supuesto. Producto el banano. Técnica, horno y cocina al vacío. Bien, me parece perfecto porque en cada entrevista tengo miedo de que me digan cuy. Cuy, ¿no Todo- comes cuy? No es por eso, sino que siento que todo el mundo se va a poner creativo y me va a decir cuy. Ya tengo un cuy. No quiero que sea un libro de recetas de cuy. Varias preparaciones con cuy. Y sorprendentemente hasta ahora no me tocaba el banano. Ah, mira, Imagina. Entonces me parece perfecto el reto. Han pasado cosas como café, chocolate, cuy. Y algunas otras interesantes. Pablo, ¿tú prefieres la comida de sal o eres muy dulcero? Mira, cuando uno va creciendo y el cuerpo le cuesta más adaptarse versus cuando uno era joven, creo que uno se va pasando más a la cocina de sal. Me encantan ambas y la verdad es que soy goloso también, pero si viajo por una cocina salada, no necesariamente viajo por un postre. Tal vez esa es la respuesta. Ok, perfecto. Pero me pones un buen postre al frente y después de un rato desaparece, ¿no? Te hacía esta pregunta porque no sé si vas a desarrollar con el producto que te sugerí una receta salada o una receta dulce. Creo que la inspiración, como tú decías, viene en el momento, ¿no? Claro que sí. Me decía otro chef que la comida le habla y que le dice qué es lo que quiere. Quiero llegar a ese punto de pararme al frente de un ingrediente y decir, esto es lo que necesita ese ingrediente. Entonces, eso con la práctica y con Veremos. la inspiración, vamos viendo cómo sale. Bueno, pero ¿tienes un deadline de cuándo empezar a desarrollar el libro o lo estás desarrollando o cuándo lo vas a sacar el libro? Poco a poco. Al final, piensa en un libro de recetas que tiene 80 recetas, 100 recetas, me estoy inventando. Pero este es el episodio número 20 contigo, justamente. Bonito número cerrado. Y vamos construyéndolo poco a poco. Estoy contento de cómo va evolucionando. He publicado un par de platos y tengo que darme un par de tiempo para no solo desarrollar los platos que todavía no he cumplido, sino de mejorar los platos que ya cumplí. Y eso toma tiempo, esfuerzo, pero... Mira, creo que es un lo más proyecto interesante, interesante. porque si uno lleva una bitácora de, claro, quizás los experimentos que tú haces, te vas dando cuenta que a nivel técnica tú también vas mejorando. Entonces, quizás una idea que tú tuviste hace 2 años y que quizás no tenías la técnica adecuada para desarrollar esa idea, quizás hoy sí la puedes desarrollar. Así es. Entonces, la experimentación es algo fundamental en Eso es cocina. lo más bonito de Sí, esto. por Que completo. con cada entrevista voy sacándoles, como te decía,
extraerles un poquito de información, de conocimiento y de inspiración al final. Mira, la final es eso, ¿no? O sea, también aprender de la experiencia ajena. Creo que es un proceso bastante enriquecedor. A mí me encanta leer. Ahora no le doy el tiempo que antes le daba a la lectura por todo lo que estoy haciendo, pero siempre he pensado eso. O sea, el momento en que yo me leo un libro, estoy apalancándome quizás, o de no sé cuántos años de experiencia de la persona que desarrolló el libro. Y es lo mismo con esto. El momento en que estamos conversando, tú estás conversando un chef, entrevistando un chef, ese chef tiene X años de experiencia, te estás nutriendo de toda esa experiencia. Entonces yo creo que el libro que tú vas a desarrollar va a tener muy alto nivel. Gracias. Es una muy bonita forma de verlo, la verdad. No lo había visto así. ¿Cuál es el último libro que leíste? El último libro que me leí por completo fue Sapiens. Me voló la cabeza. Muy buen libro. Claro, muy buen libro. Muy buen libro. Muy recomendado para los que nos están escuchando si no lo han leído. Te da una perspectiva muy interesante del desarrollo de la humanidad. Sí, exactamente. Y si es que tienen tiempo, lean los 3 de Harari. Además. Es espectacular. Muy bien. Cristian, gracias por esta enriquecedora conversación y por tu tiempo para acompañarme en este podcast. Y sobre todo por haber venido desde Galápagos para conversar, ¿no? No, encantado. Estaba por acá, nos encontramos. Mira, teníamos pendiente esto ya desde hace algunos meses. Hoy se dio, gracias a ti. Espero que sigamos manteniendo esta estrecha relación. Felicitarte nuevamente por todo lo que estás haciendo. Y a las órdenes, Picaya, bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias a Cristian Puente por acompañarme y por supuesto a todos los que se han dado el tiempo de escuchar hasta aquí. Por favor, no olviden seguirme en Instagram en @comeding.pod y de darle una calificación de 5 estrellas en su plataforma favorita a este podcast, el cual lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y Stitcher. Denle también clic en seguir o suscribirse para que no se pierdan de ningún episodio. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo comedingpodcast@gmail.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio. ¡Chao!